En el día de hoy nos encontramos con Javier Lombardo. Él es de la Unión Nacional de Escuelas Particulares de esta Asociación de Padres de Familia UNADEPA. Precisamente, señor Javier, bienvenido a Panamá América. Sabemos que está presentando una serie de dificultades todavía en torno a la educación de sus hijos y de muchos padres de familia que se encuentran también muy preocupados sobre el avance de lo que resta de este año 2020, de este año lectivo, precisamente no solamente por el tema de la pandemia, señor Lombardo, sino porque en la medida de que incluso el Ministerio de Educación ha tratado también de hacer los esfuerzos, pues se han dado una serie de cambios, una serie de vicisitudes en medio de toda esta situación, y en medio de todo esto también están los jóvenes estudiantes. Para que nos hable un poco, señor Javier, de algunos estudiantes que aparentemente, pues por el tema de esta crisis, los padres han decidido cambiarlos a las escuelas públicas. Sin embargo, también ustedes están pidiendo en conjunto con los dueños de planteles educativos un subsidio de $100. Así es que para que nos hable un poco de cómo están avanzando estos temas en torno a la educación. Bienvenido. Todavía seguimos como lastimosamente en este viacrucis de la educación, y no solamente estamos hablando de educación oficial, sino particular, y específicamente la que nos toca a nosotros, que es la particular desde la perspectiva de los padres de familia. Mira, ayer yo escuchaba a la directora nacional de educación particular, la profesora Norma Pinzón, indicando que 6 colegios particulares han cerrado definitivamente. O sea, no es que han suspendido, no, sino que han cerrado definitivamente. Y que de esos 6 colegios, más o menos estamos hablando de 2.866 estudiantes que han pasado del sistema, ¿verdad?, o particular al oficial. Y uno podría decir definitivamente que hay un problema, ¿verdad? Y el problema es que no estábamos preparados. Es verdad, ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Nadie estaba preparado. Pero resulta que hemos visto a lo largo de estos 5 meses ya que hay países que es verdad que no estaban preparados, pero en ese no estar preparado han logrado ser más resilientes. O sea, han logrado salir, han logrado darle vuelta al problema. Y yo siento que nosotros en Panamá todavía estamos un poco empantanados. Y te digo esto, Sujei, porque yo conozco de muchos colegios particulares que todavía, Sujei, desde marzo se dijo, pero todavía no se ha logrado llegar a un acuerdo con los papás en cuanto a la parte económica, a los descuentos respectivos, y tampoco se ha llegado a un acuerdo ahora en la parte académica. Cuando yo te hablo de la parte académica, recordemos que el MEDUCA ha dictado un currículum de emergencia, que es temporal, que es por lo que dure lo que estamos viviendo. Pero hay colegios, y aquí yo siento que también responsabilidad de nosotros los papás, que quieren trasladar la educación presencial a la educación virtual o educación a distancia. Y eso es imposible. Eso es imposible porque todos los estudios, incluso de la UNICEF, han dicho que no es lo mismo y no se puede hacer que tú traslades la educación presencial a la educación virtual. Eso no puede ser. Entonces, hemos visto, y hay quejas de colegios, ¿verdad?, que tienen 12, 14 materias y que tienen hasta 7 horas de clase, 8 horas de clase virtual. Eso es imposible. ¿Cuándo se debe tener 3, 4, asumo 5 horas para los más grandes? Entonces, todavía hay cosas que no logran como embonarse, no logran como encajar.
Y esta es una preocupación que tenemos los padres. Amén de la parte económica que estamos viviendo como país. Imagínate, Suhey, si en la ciudad de Panamá, Panamá Oeste, todavía el bloque, ni siquiera se ha abierto el bloque 3. Estamos por el bloque 2 y estamos hablando del bloque 6. Yo en lo particular soy del bloque 6, imagínate. Parte de mi negocio están allí. Y así estamos muchos papás. Entonces, como bien tú lo decías, hay un grupo de dueños de escuelas, ellos se denominan Asociación Panameña de Colegios Pequeños y Medianos, ¿verdad? Que ellos han estado solicitando un auxilio económico. Ese auxilio económico que sirva también para ellos como colegio, pero nosotros le hemos dicho, mira, nosotros como grupo de padres organizados apoyamos esta iniciativa si este auxilio económico va dirigido a los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que si a ti te dan un dinero, si a los colegios le dan un dinero, bueno, eso sea para apalancar las mensualidades, la anualidad del estudiante. Entonces, desde ese punto de vista nos hemos puesto de acuerdo, llegamos a un consenso con ellos y ellos estuvieron de acuerdo. La propuesta fue presentada a la señora ministra de Educación. La señora ministra, entiendo que esta semana se tendría que reunir con el ministro de Economía y Finanzas, el ministro Alexander, para presentar la propuesta y entonces tener nosotros una solución. Ojalá, mira que sí, porque es muy triste, ¿verdad? Cuando tú sales a la calle y ves tantos negocios todavía cerrados, tanta actividad paralizada, y ni hablar de los colegios todos cerrados, ¿no? Porque no se puede ir. Pero se está haciendo el esfuerzo a distancia. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿verdad? Esta es la situación en la que estamos viviendo. Las autoridades, yo siento, sobre todo el Meduca, ha podido hacer más. Ellos alegan que la ley no les permite hacer más. Pues yo soy necio y yo sí alego que la ley sí les permite hacer más. Lo que pasa es que tradicionalmente, Suhey, y quizás esto puede molestar a algunos, tradicionalmente los dueños de los centros educativos particulares han ido en piloto automático y han hecho un poco lo que su libre albedrío les ha permitido. Y nunca pensaron que alguna vez su negocio, como ellos mismos le llaman, iba a tener pérdidas y se iba a ver afectado, como es el caso de la pandemia, en la pandemia. Entonces, ellos no quieren perder. Yo entiendo, a nadie nos gusta perder, pero resulta que nosotros, que somos sus clientes, pues no tenemos con qué pagar, porque ese es el asunto. Si tuviéramos con qué pagar, yo creo que no tuviéramos en este dilema. Pero el asunto es que no tenemos con qué pagar. No es que no queramos, es que no podemos. Entonces, muchos están, digamos, retacados en que no quieren dar un mejor descuento a los papás porque dicen que no pueden. Yo, la verdad, tengo mis grandes dudas porque hasta que yo no vea números, pues no le creo a muchos de ellos. Cuando yo digo no veo números, es que no me enseñen su plantilla de gastos, ¿verdad? Y bueno, en cambio nosotros hemos sido lo más transparente posible y le hemos dicho, señores, no tenemos trabajo, ¿cómo voy a pagar algo? Y es por eso que muchos papás han optado por cambiar a sus hijos a un centro educativo oficial. Entonces este es un poco el panorama, Suhey.
Frente a esa situación, señor Javier, lamentable, pues por la que están pasando la mayoría de los padres de familia de estas escuelas particulares, tengo entendido incluso que algunos de estos planteles han dicho que solo podrían hacerle frente al pago tanto de los docentes y poder mantener de alguna manera también su infraestructura hasta el 15 de agosto. El tema está en que, como usted bien lo manifestaba, y luego de esa conversación y de esa reunión que ustedes sostuvieron tanto con los dueños de los colegios, así como con la ministra de Educación, esta propuesta debe enviarse, o ya se debió haber enviado, pues al Ministerio de Economía y Finanzas, pero ¿cuánto va a demorar? Y si ya para agosto realmente se le pueda tener entonces una respuesta a los dueños también de estos colegios para saber si realmente luego del 15 ellos van a poder también mantenerse, porque lo que usted me manifestaba incluso en el día de ayer era que lo que no quieren es que en el transcurso de las clases, ya sea en agosto o en el mes de septiembre, se les diga a ustedes, algún tipo de colegio, le diga, bueno, es que no vamos a poder continuar por ahora, vamos a tener que suspender porque es que no podemos continuar sufragando los gastos del plantel y tampoco los del docente. Frente a esta situación, ¿qué otros últimos recursos ustedes también como UNADEPA van a seguir agotando? Bueno, perdóname, yo creo que nosotros apelamos a la buena voluntad del gobierno. El señor presidente usó como caballito de batalla, por decirlo así, durante su campaña, que la educación era la estrella. La estrella era la educación. Bueno, este es el momento de hacer valer y hacer brillar la estrella de un sector que aporta al Estado 316 millones de dólares, dicho por uno de los mismos dueños de escuelas. O sea, el sector particular, eso es lo que aporta. Entonces estamos hablando de que, si bien es cierto, es el 8%, pero es un 8% que aporta. Es un 8% que el Estado no lo tiene que aportar, sino que se lo aportamos nosotros. Entonces, eso es una cosa que hay que ponderar. Mira, nosotros hemos hablado con varios diputados de la Asamblea Nacional. Hay algunas propuestas que se quedaron en la legislatura pasada, en el tintero, en la Comisión de Educación, en la Comisión de Comercio. Y nosotros estamos apuntando, pues, a ir desempolvando eso para poder ir discutiéndolo nuevamente, o que por lo menos entren en primero y segundo debate. Existe una ley, la ley 300, que se quedó, que fue aprobada por la Asamblea, pero que no fue todavía sancionada por el señor presidente de la República. O sea, existen algunas herramientas por allí, ¿no?, en la Asamblea Nacional. Pero yo sí quisiera decirte algo. Yo creo que todo esto, Sujei, a nosotros nos ha enseñado muchas cosas. Y nos ha enseñado a que nosotros tenemos que valorar los valores, y valga la redundancia, valorar principios como la transparencia, principios como la solidaridad, principios como la lealtad, la fidelidad. Mira, nosotros los padres hemos sido fieles, hemos sido muy leales a los dueños de escuelas durante muchos años. Yo estaba más o menos sacando cálculos como un promedio de cuánto le puede estar costando la educación a un padre de familia desde prekinder hasta duodécimo, o sea, 12avo, sexto año antes para nosotros, en una media aproximadamente de $200, más o menos. Y ahí hay buena cantidad de platita. Estamos hablando de casi 30 y piquillo mil de dólares, ¿no? Eso es una media. Entonces, yo digo, y entonces multiplica eso por la cantidad de estudiantes que pueda haber en un colegio.
Hay colegios que tienen 1,000, 2,000, 3,000 estudiantes, 500 estudiantes. O sea, tú multiplicas, te da una cifra interesante. Entonces, güey, yo digo que yo creo que todavía hay tiempo de que podamos recomponer las cosas. Tú bien dijiste, hay muchos colegios han dicho que si en agosto ellos no recibían, pues ellos van a tener que, no sabían cómo iban a continuar. Bueno, les va a tocar, nos va a tocar a todos prácticamente seguir empujando que ese subsidio, que ese auxilio económico llegue cuanto antes. Porque será muy engorroso, muy difícil que el Estado reubique a tanta gente, ¿no? Y no solamente que reubique a tanta gente, porque estamos hablando de estudiantes, pero estamos hablando, y los docentes de esos centros escolares, ¿dónde se van a ir? Es verdad que hay muchos docentes de colegios particulares que están en el sistema oficial. Eso también es otra cosa. Pero hay muchos que solamente tienen ese trabajo y es difícil, es una situación difícil para todos. Así que yo apelo de verdad también al Eterno Padre que nos eche una mano, que nos dé una ayuda desde el cielo para que toquen los corazones y que se haga la magia de salvar la educación en estos momentos en Panamá. Bien, señor Lombardo, le agradecemos en el día de hoy por su tiempo y por compartir con nosotros en Panamá América parte de esas dificultades a las que todavía se están enfrentando ustedes como padres de familia de estos estudiantes que por años pues han tenido la oportunidad de estar estudiando en estos centros particulares, pero que frente a esta crisis de la pandemia pues ahora se les resulta un tanto difícil continuar. Ya hemos visto y nos han manifestado las propias autoridades del Ministerio de Educación que más de 2,000 estudiantes han tenido que pasar a escuelas públicas. Usted nos manifestaba inclusive en entrevistas anteriores que es quizás hasta un trauma para algunos chicos, algunos jóvenes, tanto niñas como varones, porque es como su alma mater, ¿no? Y el tener que pasar de un colegio a otro en muchas situaciones es un tanto difícil para ese alumno, quien ya también no solamente está acostumbrado a sus compañeros, sino a algunos docentes, y quizás en medio de la pandemia puede aceptar pues que se está dando una suspensión y que va a tener que dar clases a distancia, pero ve en ese futuro esperanzador que en algún momento va a regresar a su plantel educativo y quizás para algunos no va a ser así, lamentablemente, o quién sabe cuándo puedan regresar nuevamente, por lo menos a su plantel en lo que resta del año o el año 2021, si así Dios lo permite. Así es que de verdad, señor Lombardo, muchas gracias por sus declaraciones en el día de hoy y será hasta la próxima.